Estamos en una nueva entrega de La Voz del Día en Altavoz. Gracias como siempre por acompañarnos, también por seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestros posteos, en nuestras noticias, nuestras publicaciones, nuestras explicaciones, nuestros reportajes, entrevistas, comentarios y demás. Porque gracias a ustedes este canal sigue creciendo y pues bueno, ahí está usted del otro lado desde cualquier rincón de Ecuador y del mundo, siguiéndonos de cerca a través de la señal que día a día, programación 24/7 además, con la posibilidad y esta bondad que nos brinda la tecnología y el mundo digital de poder repasar episodios anteriores a su elección. Así que, como siempre, el agradecimiento y la invitación, desde luego, a que cada día, además de sintonizar toda la programación de Altavoz, nos acompañe junto a Yanela a las 4 de la tarde, como este programa de lunes a viernes, en La Voz del Día. En este programa, precisamente de martes, tendremos hoy como entrevistado a Carlos Pontón. Él es abogado, experto en materia tributaria, con quien analizaremos algunas de las propuestas que fueron esbozadas durante el debate en materia tributaria, en materia económica. Cuán realizables son estas, cuán posibles son de implementar, de llegar uno de ellos a Carondelet y contrastándolo con la realidad actual también y respecto a su implementación y practicidad y viabilidad que se pueda desarrollar a lo largo de cada una de estas que fueron esbozadas, aunque fueron no tantas como yo hubiese esperado o querido o los ecuatorianos necesitado respecto a este tema tan importante que es la economía nacional, pues se estableció, lo sabemos, como ejes temáticos de materia general, y eso hace que no se profundice en determinados temas, como incluso algunos candidatos lo demandaron, en áreas relacionadas a la seguridad social o a la mujer, en fin. Bueno, trataremos ese tema en instantes y también esta relación entre los Estados Unidos y Ecuador, tras el reciente posicionamiento de Donald Trump, el presidente número 47, sus primeros decretos también dispuestos y lo que esto tendrá como impacto en materia de relación bilateral con los Estados Unidos. ¿Y qué dice además que el presidente de la República, Daniel Noboa, haya sido invitado a los actos de posesión oficiales del gobierno de los Estados Unidos, como el presidente Donald Trump, para afianzar estas relaciones en materias múltiples en cuanto a las negociaciones que se puedan empezar, más bien mantener y empezar en diferentes sentidos en beneficio de los ecuatorianos? Pues estos y otros temas los trataremos en instantes. Yanela estará con nosotros también en unos cortos minutos, pero sí queremos empezar con esta invitación a todos ustedes, además que nos sigan en redes sociales, siempre a su disposición. Aquí empezamos. Carlos Pontón nos acompaña esta tarde en La Voz del Día.
Carlos, bienvenido. ¿A esta tarde nos escucha bien? Perfectamente. Perfecto. Usted es abogado, experto en materia tributaria, materia económica, y queremos repasar algunos de los momentos que durante el debate se expusieron de parte de las ofertas de campaña y que algunos pues han ido detallando a lo largo de esta campaña que aún no termina, para ver sobre todo el impacto que éstas podrían tener de llegarse a implementar. Porque una cosa es decir las cosas, otra cosa es implementarlas, su viabilidad y qué tan posible es que beneficie estas disposiciones a los ecuatorianos, que es lo que finalmente el electorado terminará evaluando también, aunque tendrá pues evidentemente otras consideraciones. Carlos, entonces empecemos con este menú económico tributario que fue planteado en el debate. Observas que los candidatos pusieron énfasis, hicieron hincapié, se detuvieron en entregarle un camino en vialidad económica y prosperidad, empleo y demás, aunque en materia tributaria ya vamos a analizar lo del IVA, para que el electorado tenga una mejor decisión respecto a estas alternativas. Buenas tardes, estimado Andrés. Un gusto estar en este espacio comunicativo. Y sí, pues, ¿no? Hemos tenido a lo largo de la historia de las campañas presidenciales siempre, pues, el asunto de las ofertas en materia tributaria, principalmente de las reducciones de impuestos, ¿no? Y hasta en este último debate, y que viene pues precedido por propuestas de los diferentes candidatos de bajar los impuestos, de aliviar la carga o de cobrarle impuestos a los más ricos, de quitarle la carga a los más pobres, a las clases desposeídas, pues siempre va a ser un cúmulo de ofertas, un baratillo de ofertas que los candidatos tratan de ganarse el voto a través de la población, ¿no? Yo creo que el tema tributario y el tema penal, pues, termina siendo algo que muchas veces llama la atención al electorado, por el cual, pues, en el marketing político termina siendo esencial que los candidatos, independientemente de las tendencias, de las ideologías o a quién representan, o a los partidos a quien los promuevan, terminan pues ofreciéndolo en sus campañas, en sus debates, que muchas veces no terminan materializándolo, ¿no? Yo creo que estamos viviendo una época también de populismo, ¿no? Un populismo tributario, de que bajar los impuestos, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, he oído propuestas del 8%, del 10%, volver a dejarlo al 12%, eh, lo ofrecen como que fuera un asunto que dependiera exclusivamente del Ejecutivo, ¿no? Los impuestos, pues, a nivel de tarifas, se necesita de reforma de ley, se necesita de la acción conjunta con el Poder Legislativo, con la Asamblea Nacional, ¿no? Que es nuestro Parlamento, para poder llevar a cabo estas ofertas, ¿no? Y adicionalmente, pues yo creo que se lo dice de una manera irresponsable que bajar el IVA, por ejemplo, va a mejorar la economía cuando eso no está 100% seguro, con el peligro de disminuir los ingresos fiscales que en este momento pues parece que son insuficientes para cubrir el déficit que va creciendo año tras año. Eso es, digamos, de manera general como yo lo puedo ver. Ahora, se dice también que se va a incrementar, por ejemplo, cobrar el impuesto a las personas que más tienen, cobrar los impuestos a los evasores, no permitir que los evasores puedan ocultar sus patrimonios, pero eso ya son más acciones administrativas que debería tomar ahí sí el gobierno conjuntamente con el Servicio de Rentas Internas, que es la administración tributaria principal en el Ecuador, ¿no? Ese es el escenario que yo lo puedo ver en este momento. Sobre los efectos prácticos y que podría provocar uno de los impuestos que mayoritariamente fue nombrado y preferido presentar sobre la mesa de parte de los candidatos, el IVA. Algunos de los candidatos hablaron evidentemente de su disminución, unos que del 15 pasar al 12, del 12 pasar al 10 o del 10 inclusive, otros hablaron de reducir al 8% este impuesto y lo justificaban con la necesidad de generar mayor poder adquisitivo para el ciudadano y mayor riqueza para el país. Pero este impuesto, precisamente el del impuesto al valor agregado, que
como bien lo explica, no se puede reducir ni aumentar vía decreto, sino más bien una reforma legislativa. ¿Tendría un impacto si el día de hoy o el día de mañana, cuando gane uno de los candidatos que la propone, del 15 baje inmediatamente tras una reforma legislativa al 10 o al 8%? ¿Qué efectos observa, abogado, podría presentarse inmediatamente en la economía nacional? Sí, a ver, tener un impuesto como el IVA, ¿no? Que en este momento está en el 15%, que eso, bueno, haciendo un paréntesis, ¿no? El presidente tiene, desde la reforma que surgió para el conflicto armado, ¿no? En marzo del año 2024, puede manejar la tarifa entre el 13 y el 15% vía decreto, ¿no? La Sí. tarifa, digamos, general es el 13%, pero excepcionalmente, justificando por la necesidad de recaudación fiscal en este momento por el conflicto armado, puede subirla hasta el 15%. Es decir, el presidente la puede manejar en esos rangos que, digamos, él podía considerar pertinente. Ahora, el tema de bajar la tarifa, ya más allá de ello, que se necesita de ley, por ejemplo, dejarla al 8%, dejarla al 10%, manejarla en el 12%, implicaría que la recaudación va a bajar del impuesto que más recauda en el país. Por cada punto de IVA, más o menos el país recauda por año 600 millones de dólares. Es decir, si en este momento tenemos un 15%, ¿no? Estamos recaudando aproximadamente más de 8.000 millones de dólares en el impuesto al valor agregado, ¿no? Eso es importante, digamos ya cerca de los 9.000 millones de dólares. Entonces, hacer que el IVA vuelva al 10%, es decir, que el IVA baje su recaudación anual al 10%, implica una reducción aproximadamente de 4.000 millones de dólares. Eso es algo irresponsable. Y eso no va a dinamizar la economía. ¿Por qué? Porque a nivel de expendio general, el IVA es un impuesto general al consumo, es un impuesto general a las ventas. Por los centros de expendio masivos, por ejemplo, supermercados, tiendas, ¿no? No sé, pues, farmacias, de manera general, ¿no? Bazares, no van a bajar los precios, porque por ley de defensa del consumidor, la tarifa del IVA ya está incorporada ya en el precio final, en el precio de venta que accede el consumidor, que son los clientes de los establecimientos. Si usted va a un restaurante o va a un supermercado y va a comprar un producto que vale $10, ya está incorporado el IVA. Si rebajamos el IVA, no es que el producto se va a minorar, porque no hay un control sobre eso. El producto va a seguir costando $10, pero el Estado va a recaudar menos. Entonces, si ya como gobierno se aventuró a subir el IVA hasta el 15%, bajarlo ya sería contraproducente. Ningún país en el mundo he visto que baje el IVA. Más bien la tendencia es seguir subiéndolo. La media en América Latina está justamente en el 15%. Hay países como Paraguay, países como Venezuela, algunos países centroamericanos que tienen tarifas inferiores al 15%, ¿no? Pero hay países que superan el 15%, Bolivia, Colombia, Brasil, Argentina, Perú, tienen IVAs que superan el 18%. Entonces tampoco que tenemos una tarifa tan baja. Hacer esto yo creo que es un populismo barato, ¿no? Se necesita de los recursos. Ahora, otra cosa es a qué estamos destinando los recursos producto de la recaudación del IVA, ¿no? Eso ya es otro tema, porque eso es un tema ya presupuestario. Pero por recaudación como tal, no va a servir de nada, ni para reactivar la economía, ni para mejorar el poder adquisitivo de las personas, que el IVA baje en esa magnitud. Respecto a ese destino y que justifique el aumento, por ejemplo, que le dio o que pretendía el gobierno actual de Daniel Noboa, que lo hizo para entregar recursos a las Fuerzas Armadas, policía y enfrentar la guerra interna. Respecto a ese destino, también observa que debería haber una mayor precisión y claridad para que tanto el gobernante actual, con respecto a esas reformas para justificar el aumento, como el que venga, si es que gana otro, pueda transparentar los números y decir dónde se están destinando los recursos. Porque este ofrecimiento, que solo se convierte en un ofrecimiento, en el camino, una vez puesto en práctica, un tributo, por ejemplo, como el IVA,
luego el ciudadano desconoce para dónde van. Y si bien es una materia económica en donde hay muchos tecnicismos y demás, ¿no cree, Carlos, perdón, que demanda la sociedad esa claridad con la cual debamos saber dónde nuestros recursos están yendo a administrarse por quienes hemos decidido sea nuestro presidente? Por supuesto, ¿no? Justamente esa es una de las esencias del republicanismo y de los estados democráticos como el nuestro, ¿no? Porque más o menos los impuestos, independientemente de cuál sea, ¿no? Hay diferentes tipos de impuestos. El IVA, pues, que en este momento lo estamos hablando, representa más o menos la cuota de condominio por el cual una persona tiene que pagar las expensas y los gastos comunes que tenemos, pues, como sociedad, como colectividad, ¿no es cierto? Entonces, si somos condóminos de una colectividad, en este caso, pues condóminos del Estado, no somos los ciudadanos los que somos propietarios del Estado y somos los que contribuimos, ¿no? Producto, pues, de nuestro trabajo, de nuestros ingresos, de nuestras ventas, de nuestros consumos, de nuestras propiedades, de nuestras divisas. Una parte de ello, destinarlo para los impuestos, tenemos que justificar por un tema de transparencia a qué se está destinando. No quiere decir eso que los impuestos tengan que establecer un parámetro como las tasas o las contribuciones especiales de servicio de obra pública para poder cobrarse. Pero una vez recaudado, porque los impuestos se recaudan porque el Estado tiene una supremacía sobre el ciudadano, una vez recaudado, los impuestos tienen que estar destinados, pues, justamente para el bien común, para promover la obra pública, para prestar servicios a favor de los ciudadanos. Si el incremento del IVA, ¿no?, que se hizo en el mes de marzo del año 2024 de 3 puntos porcentuales, después de 25 años de haber tenido tarifa 2, haberlo incrementado a tarifa 15%, fue justificado para mejorar la seguridad, justamente por la guerra, por el conflicto armado, por este recrudecimiento de las bandas criminales, de los grupos de delincuencia organizada, de la excesiva violencia, de los crímenes en las cárceles. Bueno, todo ese asunto tiene que estar justificado para mejorar ese rubro, ¿no? Y yo creo que la ciudadanía sí tiene el derecho, ¿no?, organizadamente, de exigirle al gobierno o a los distintos gobiernos de qué se está haciendo con sus impuestos. Y vea, y no solamente para el gobierno nacional, sino también para los gobiernos autónomos descentralizados, para los municipios, que también cobran impuestos y tributos, ¿no?, destinados, pues, para mejorar el servicio público de manera general, ¿no? Los municipios, las prefecturas tienen el deber constitucional, el deber político de informar a la ciudadanía qué se está haciendo con los impuestos que recaudan. Por ejemplo, patente, impuestos prediales, impuestos a los vehículos, utilidad, alcabala. Bueno, son impuestos que también la ciudadanía no conoce qué se está haciendo con ello, ¿no? Muchos municipios, incluso, la recaudación es tan baja que el 95% de sus rentas son asignadas por el gobierno central a través del presupuesto general del Estado, ¿no? Ese 21% de los ingresos permanentes que llegan a los municipios. Es decir, los municipios, la gran mayoría de los municipios, ¿no?, más del 90%, tenemos 221 municipios en el país, dependen del gobierno central. Por eso es que yo creo que eso de la autonomía municipal solamente se aplica a municipios determinados, que son básicamente los más grandes, como Guayaquil, como Quito, como Cuenca, como Manta, como Ambato. Pero ya en municipios estándar, ¿no?, municipios de menos de 100.000 habitantes o municipios que incluso tienen una deficiencia administrativa, no han justificado esas rentas. Entonces, a mí me parece irresponsable que los gobiernos o los candidatos, sean estos para presidentes, para alcaldes, ofrezcan disminución de impuestos cuando el país necesita sincerar ese rubro a nivel nacional. Hablando de esa misma línea respecto a las propuestas que en el debate se esbozaron, otro de los candidatos planteó declarar una moratoria del pago de la deuda externa durante 4 años más. El candidato Jorge Escala, si no me falla la memoria. ¿Qué repercusiones tendría esto de llegar a concretarse y decirle al mundo, no les vamos a pagar? Eso nos aislaría del entorno del mercado internacional, ya dejaríamos de ser sujetos de crédito por la necesidad que ha sido declarada esta moratoria, salvo que haya una justificación extrema como algunos gobiernos la han planteado a lo largo
de la historia, pero si hay un anuncio o un decreto solamente por explicarlo que no quiere atenderse de esa deuda, ¿qué repercusiones se tendría respecto a no atender estas obligaciones pendientes? Claro, eso ya sería perjuicio, ¿no? Primero porque aumentaría el riesgo país, ¿no? El hecho de aumentar el riesgo país significa el índice por el cual el Ecuador cumple o no sus obligaciones financieras, sus obligaciones con acreedores internacionales, que son básicamente los que compran los bonos o los prestamistas a nivel internacional, ¿no? Dar un mensaje de no cumplimiento, declarar una moratoria. Yo creo que la única forma de hacerlo es a través de una negociación con los acreedores. Por eso no es algo tan fácil. No es que nosotros unilateralmente podemos decir: "Ve, dejamos de pagar y nos declaramos en mora porque tenemos otras necesidades", que evidentemente sí tenemos otras necesidades. Pero ahorita tenemos un problema justamente porque tenemos una deuda pública, una deuda externa bastante alta, ¿no? Se dice que la deuda externa supera los 60.000 millones, y ya la deuda pública en general, ya con la deuda interna, estamos más allá de los 80.000 millones de dólares, ¿no? Decir, no vamos a pagar, por lo menos la deuda a corto plazo, que no, serán 7.000, 8.000, 10.000 millones, ¿no? Eso ya lo manejan un poco mejor los economistas, sería para mí algo irresponsable. El tema es que el próximo gobierno tiene el reto justamente de qué va a hacer para mejorar el presupuesto, incrementar el presupuesto que dispone justamente para pagar deuda y también para cubrir las necesidades colectivas internas, las necesidades y los gastos del gobierno, el gasto corriente, la inversión pública. ¿Qué va a hacer al respecto? Muchos candidatos dicen: vamos, hay que disminuir el gasto público, hay que disminuir, por ejemplo, el sueldo de los burócratas, hay que disminuir la contratación de personal para el sector público, hay que disminuir la creación de ministerios, hay que disminuir el número de asambleístas. Bueno, pero eso será suficiente para asegurar que el presupuesto general del Estado no tenga un déficit. Otros, en cambio, ofrecen, ¿no?, incrementar los ingresos. Ya no se van tanto por el lado del gasto, sino se van por el lado del ingreso. ¿Por qué ¿Cuál es el cree? lado del ingreso? Pues aumentar la recaudación petrolera y aumentar la recaudación tributaria. Ahora, ¿cómo vamos a aumentar la recaudación tributaria? ¿A qué tipo de impuestos lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer a impuestos como el IVA? Incrementar un IVA un 18%, un 20%, lo cual puede ser lesivo para la sociedad en general, porque es un impuesto que afecta a todos. ¿O vamos a incrementar un impuesto a la renta para la clase rica, para la clase empresarial, para las grandes empresas, para los grandes accionistas, para los grandes inversionistas? Que eso finalmente también puede tener un impacto económico a nivel de estabilidad, de empleo, que pueda contraerse la economía. Entonces es un tema de sumo cuidado, que me parece que en estas ofertas que hacen los candidatos lo manejan de manera irresponsable. ¿Cuán atractivo se puede poner en vitrina el país en el mercado internacional cuando hay una excesiva carga impositiva, tanto laboral como tributaria, de esas empresas que están pensando en poner sus recursos aquí o implantarse con sus empresas, y analizar este panorama tributario o considerar cada uno de los pagos que deberá hacer y si realmente es rentable y conveniente aterrizar con sus recursos dentro del país, respecto a la mirada que el mundo nos pueda dar, ahora que estamos buscando también que la inversión extranjera llegue, y que sí, ese es quizás un denominador común que los candidatos planteaban, salvo unas dos excepciones, de buscar y salir al mercado internacional a atraer la inversión extranjera. Pero cuán atractivos estamos siendo y seguros para darles esa certeza de que sus recursos estarán tanto protegidos como cuidados respecto a su inversión puesta en nuestro país. A ver, yo creo que el tema de tener una carga tributaria alta, o una carga tributaria mediana, el Ecuador no tiene una carga tributaria todavía alta, ¿no? Con excepción de lo que pueda llegarse a sumar el 15% de participación de trabajadores, que sumado a los impuestos, como el impuesto a la renta, puede llegar a tener una carga más alta que otros países. Sin embargo, hay países desarrollados, ¿no?, lo que dice países de primer mundo, que tienen cargas tributarias mucho más altas. Incluso en Europa, por ejemplo, la recaudación del impuesto a la renta es casi el doble de la recaudación del IVA, teniendo tarifas de IVA muy altas. Es decir, que la evasión de impuestos, principalmente en impuestos a la renta, es mucho menor en esos países. Entonces yo no creo que sea la carga tributaria la que ahuyenta la inversión extranjera. De cierta medida
como un rubro indirecto o como un rubro, más bien dicho, secundario, puede serlo. Yo creo que más bien lo que le estamos diciendo al inversionista, ¿no? A la inversión extranjera directa, a los que quieren, digamos, exportar sus capitales en un país como el nuestro, es la inseguridad jurídica, ¿no? El cambio de reglas que paulatinamente lo estamos haciendo, por ejemplo, eso estar presentando una reforma tributaria cada cierto tiempo, ¿no? Todos los años hay reformas tributarias, y no solamente una, hay varias. Eso para mí es una señal negativa de lo que le estamos diciendo al mundo, ¿no? A los capitales extranjeros que no entren al país. Súmele eso, ¿no? Problemas de infraestructura, como por ejemplo los problemas de razonamientos eléctricos que tuvimos ya estos dos últimos años, 2023, 2024, los problemas de violencia, los problemas de seguridad, los problemas de delincuencia, ¿no? Que hace que muchas empresas no quieran venir acá, ¿no? Es algo simple, ¿no? Incluso, por ejemplo, en el mundo de de los espectáculos, varios conciertos han sido cancelados que tenían previstos venir acá al Ecuador y no quieren venir por el miedo de que en el Ecuador ha recrudecido la violencia y ha recrudecido, pues, el tema del crimen. Entonces, eso creo que es un comparable para ya la inversión productiva que muchas empresas quieren venir. El tema de impuestos, sí, yo creo que es un tema que también puede afectar, pero no es un tema determinante, porque si no, en países donde existen más altos impuestos, como impuesto a la renta o incluso el mismo impuesto al valor agregado, llámese como se llamen en los países, no llegaran a invertir. Nadie invirtiera en Alemania, nadie invirtiera en el Reino Unido, nadie invirtiera en Estados Unidos o nadie invirtiera en Corea del Sur, que son países que tienen impuestos más altos, pero que finalmente sí atraen inversión extranjera. Entonces tampoco la gente invirtiera en esos países. Entonces no es el tema tributario. Para mí el tema de estar cambiando, ¿no? De quitar incentivos, poner incentivos, aplicar beneficios, aumentar las exoneraciones, reducir las exoneraciones, subir la tarifa del IVA, bajar la tarifa del IVA, eso genera, sí, un problema de estabilidad y de seguridad al momento de tomar la decisión por parte de estos inversores. Por eso, Carlos, se entendería, se justificaría lo que el ministro de Economía ha detallado semanas atrás respecto a la estandarización de los tributos y suponemos se presentará una nueva reforma en el Parlamento para que eso ocurra y que no estemos frente a ese escenario en el que hemos vivido los últimos años. El aumento, bajada de los impuestos o adicionar otros, es decir, un orden tributario que le permita, cuando internamente se necesita esa atención, orden, estructura y planificación para que el contribuyente sepa en qué escenario se está desenvolviendo, al igual que el inversionista extranjero. Pero esta reforma es necesaria, se justifica respecto a la estandarización que se ha anunciado, se plantearía de ganar el presidente Noboa para el próximo año, para este año. Sí, bueno, para este año va a ser complicado, primero porque si es que hay segunda vuelta, pues el periodo electoral se extiende hasta abril y hasta la posesión del nuevo presidente o la reelección del presidente actual sería hasta el 24 de mayo. Hasta eso, pues ya se podría diseñar una reforma tributaria a largo plazo. Mira, muchos gobiernos desde antes ya han venido queriendo desarrollar una reforma tributaria anterior. Por ejemplo, en el gobierno del anterior presidente Rafael Correa, ¿no? Que él duró 10 años, ¿no? Porque fue un periodo largo. Se pensó de hacer una reestructura donde se quería priorizar más la recaudación de impuestos directos, ¿no? De impuestos que afectan a la riqueza, como el impuesto a la renta, o generar, por ejemplo, un impuesto general al patrimonio, como lo tiene Colombia, como lo tiene España, ¿no? Que muchos países incluso han desaparecido de impuesto, o incrementar, por ejemplo, el impuesto a las herencias, que ese es un rubro bastante excepcional, porque no es un rubro que se recaude mucho, sino solamente las grandes herencias, ¿no? Eso se quiso hacer en ese gobierno, pero bueno, terminó el gobierno de Rafael Correa y ese tema ya no se lo ha retomado. Y a mí me parece loable que el presidente actual, ¿no? Que recién lleva en el gobierno pues un poquito más de un año, y cuando finalice su periodo actual, independientemente de su reelección, va a ser año y medio, pretende hacer una reforma integral, que es lo que necesita el país. Nosotros necesitamos saber si el Ecuador va a priorizar, como dice la Constitución, cobrar impuestos sobre la riqueza, impuestos al patrimonio, que afecte directamente a la capacidad contributiva de las personas que más tienen, o vamos a priorizar la recaudación de impuestos simples, de impuestos que se recaudan rápido, de impuestos que se recaudan instantáneamente,
como el impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque, claro, el IVA, ¿por qué recauda más en el Ecuador? Porque es un impuesto de más fácil administración, de más fácil recaudación, un impuesto más simple de recaudarlo parte del Estado. El SRI no necesita invertir mucho para controlar el IVA, y es un impuesto que recauda casi 9.000 millones de dólares, es decir, 70% más de lo que se recauda por impuesto a la renta. Si subimos el IVA, podemos afectar más a las clases más desposeídas, pero se asegura una recaudación porque finalmente lo que se está agravando es el consumo y todo el mundo consume, sea rico, sea pobre o sea de clase media. Ya. Pero si vamos a afectar a los que más tienen, necesitamos incrementar la base del impuesto, las tarifas del impuesto en materia de impuesto a la renta. Pero eso ya es más complejo porque se necesita de mucho control, se necesita de mucha colaboración por parte, por ejemplo, de la comunidad internacional, por el tema de los paraísos fiscales, por el tema de la fuga de capitales, por el tema de las ocultaciones de patrimonio en jurisdicciones que se denominan, digamos, jurisdicciones de menor imposición o paraísos fiscales. Bueno, ese es el asunto. También nadie habla de cómo se pretende mejorar el control tributario, cobrar a los evasores, como se suele decir, ¿no? Si es que no se le da las herramientas suficientes a entidades de control como el Servicio de Rentas Internas. Si el Servicio de Rentas Internas no mejora su control tributario, muy difícilmente se va a poder cobrar a los evasores en impuestos donde se ha visto existe pues esta elusión como es el impuesto a la renta. Ahí es el gran reto que tendría el nuevo gobierno y en un periodo largo de 4 años, pero haciéndolo desde este momento para ver si la recaudación y el sistema tributario, el régimen tributario, mejora en el mediano y a largo plazo. Carlos, gracias por compartir sus comentarios de la realidad económica tributaria actual, de las ofertas de campaña que se han esbozado, algunas de ellas hasta el momento, y el panorama inmediato con las repercusiones que estos cambios se podrían dar, se podría sentir en el país, de implementarse o ganar alguna de ellas. Una buena tarde, Carlos. Un gusto, Andrés, y pues que también tengan una buena tarde. Gracias a Carlos Pontón, el abogado, experto en materia tributaria, con todo este panorama general respecto de las ofertas de campaña, su repercusión inmediata y también a mediano y largo plazo. Vamos a la pausa con el recordatorio siempre en nuestras redes sociales a su disposición. Viene Yanela, viene también el doctor Carlos Estarellas, internacionalista, para conversar sobre los efectos inmediatos y quizás ahora y a mediano plazo de la relación Estados Unidos-Ecuador a propósito de la posesión del presidente número 47, Donald Trump, y la llegada de Daniel Noboa a su ceremonia de asunción al poder. Ya venimos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. ¿Qué dicen los candidatos? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Qué tienen que decir en sus campañas o de sus campañas? Los invito a este espacio, ¿Qué dicen los candidatos?, para conocer a todos los personajes que estarán en la papeleta electoral rumbo a la carrera hacia Carondelet. ¿Qué dicen los candidatos? Los espero. Todos tenemos diferentes líneas de pensamiento y todas se unirán por el futuro del país. Este 9 de febrero, el Ecuador elegirá sus nuevas dignidades. Vive esta jornada electoral con la más grande alianza multiplataforma. La mejor elección 2025. Descubre la verdad a todo volumen.
con invitados expertos en los temas que te interesa conocer. Experiencias y perspectivas sin filtros. Hubieron jueces que por dinero son capaces de cualquier cosa. Y más vale, la Asamblea perdió una oportunidad de poder también hacer su trabajo. Es un recinto donde reina la ignorancia. Somos Altavoz, la verdad a todo volumen. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Listos para esa alianza informativa. ¿Cómo estás, Yanela? Así es, muy bien, muy feliz. ¿Viste la alianza que vamos a realizar para este 9 de febrero? Sí. Interesante, realmente no se lo pueden perder, tienen que estar pendientes de eso y toda la información que les tenemos a través de nuestras redes sociales. Nati, por favor, si me ayudas en la pantalla. Perfecto, muchas gracias, Nati. Ya saben que nos pueden encontrar a través de X, de Instagram como Altavoz EQ, en TikTok, en Facebook como Altavoz EC y por supuesto por YouTube en Altavoz-EQ. Así es, Andrés. ¿Qué te parece si vamos con las noticias Por favor, internacionales? revisémoslas entonces. Perfecto. Bueno, te cuento que el primer intercambio de alto el fuego entre Israel y Hamas ha concluido con éxito. Un acuerdo muy delicado con grandes tensiones, pero que logró cumplir los objetivos. Veamos. Una liberación muy esperada, la que se ha producido este domingo. Estas 3 mujeres han pasado uno de los cautiverios más largos de la historia, 471 días, y por eso, de momento, siguen ingresadas bajo monitoreo médico en este hospital de la periferia de Tel Aviv. Su familia nos ha contado que se encuentran sorprendentemente bien. Sin embargo, los palestinos han sido excarcelados mucho más tarde de lo previsto, no han salido de las cárceles hasta bien entrada la madrugada y además las celebraciones han sido reprimidas por la policía israelí. En cualquier caso, este primer canje da esperanzas para que este acuerdo vaya siguiendo la hoja de ruta y ya se esperan las próximas liberaciones para este siguiente sábado. Emily está con muy buen ánimo y en el camino hacia la recuperación. Como quizá vieron ayer por la noche, tiene un aspecto increíble. Está fuerte y resiliente. Hemos esperado mucho para conseguir este acuerdo y sin la ayuda de Trump no lo habríamos conseguido. De momento, las 3 siguen ingresadas en este hospital de Tel Aviv a la espera de ser sometidas a varios chequeos médicos. Esto tomará algunos días hasta que completemos todos los exámenes necesarios y tratemos lo que encontremos. La excarcelación de los presos palestinos, en su mayoría mujeres y detenidos sin cargos, fue registrada con retraso y se vio afectada por la represión de las fuerzas de seguridad. Esperamos verlos pronto con nosotros. Nuestra alegría es incompleta por los mártires y la destrucción en Gaza. Son 44 años en prisión. Estoy preparando todo. Pero el triunfo de esta primera jornada de tregua da impulso a las siguientes 6 semanas de liberaciones. La Voz de América dialogó con exsecuestrados, quienes hace tiempo regresaron a su casa y nos narran sus peores recuerdos del cautiverio. Desde pesadillas, no dormir, no estar, escuchar un ruido, una moto o algo y saltar. O sea, todo influye. Nuestra vida ha cambiado, somos otras personas y tenemos que conocernos a nosotros mismos. Y ya el siguiente canje se espera para el próximo sábado, cuando saldrán de Gaza 4 rehenes israelíes y de las cárceles israelíes varias decenas de presos palestinos. Pilar Cebrián, Voz de América, Tel Aviv, Israel. Así es, Andrés, y mira, sin duda alguna son aquellas acciones que ha estado tomando Trump recién en su primer día, pero han venido agilizando ciertos procesos y bueno, también para beneficiar a otras naciones. ¿Qué te parece si hablamos con el internacionalista Carlos Estarellas? Muy bien. Sobre este tema, justamente sobre la gestión de Trump en su primer día. Los primeros días de gestión y también en cuanto a esto, lo saludamos primero, doctor. ¿Cómo está? Una buena tarde. Qué gusto que nos acompañe en La Voz del Día.
¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación, muy amables. Bienvenido, ¿cómo le va? Me gustaría empezar la entrevista consultándole cómo usted ve la proyección en cuanto a la relación entre Estados Unidos y México, ya que se ha mencionado que el Golfo de México se le va a cambiar ahora el nombre a Golfo de América. A pesar de que la presidenta de México no está de acuerdo, el presidente Trump es algo que está agilizando para poder realizarlo. ¿Hasta qué punto esto en las relaciones puede afectar? Sí, mire, me parece un error. Me parece una pelea innecesaria. Sí hay en la relación Estados Unidos-México otros conflictos desde el punto de vista de que tanto el expresidente López Obrador como la actual presidenta tienen una ideología que no ha sido positiva para el país. Cambiaron cómo enfrentar al narcotráfico. Acuérdese ese famoso lema, vamos a cambiar las balas por abrazos, y México se ha, digamos, empeorado en el control del narcotráfico. Eso es una realidad, pero cambiar nombres, el Golfo de México por el Golfo de América, créame que me parece una confrontación innecesaria frente a tantos problemas que existen y que va a tener que enfrentar el presidente Trump. Entonces es desgastarse en algo que desde mi punto de vista no vale la pena. Correcto, y precisamente eso es uno de los temas en cuanto a la relación entre México y Estados Unidos. También él impulsó en el 2018 la ley Quédate en México, que ahora está tomando más fuerza, en donde dicen que si alguien quiere pedir un asilo tendrá que quedarse en cualquier otro territorio que no sea en Estados Unidos, en este caso en México. Pero la presidenta de ese país está queriendo tener algún tipo de comunicación con Donald Trump en este caso para poder consultarle quién va a pagar por esos traslados, por esas deportaciones a las personas que, bueno, que no se les vaya a asignar el asilo correspondiente. Esta transición entre el nuevo gobierno, en este caso de Donald Trump, ¿hasta qué punto es bueno que también desde ya el primero o segundo día ya se impongan leyes así tan fuertes? Mire, las leyes migratorias son características de cada país. Entonces nadie puede obligar al presidente Trump que no las tome, que no las dicte, porque cada país es soberano en hacerlo, ¿verdad? Lo que es más, cada país analiza si le da el asilo o no, que los Estados Unidos lo llaman refugio. Eso es prioridad de cada estado, y en este caso de los Estados Unidos. Pero en lo que sí comparto con la presidenta de México es que esa cantidad de personas que van a regresar a México, que son la mayoría, y que además van a regresar a otros países de Latinoamérica, la mejor manera de que no vuelvan a intentar ingresar a los Estados Unidos va a ser ayudar a los países latinoamericanos para que esas diferencias sociales, crisis económicas, crisis humanitarias no ocurran. Entonces Estados Unidos debería invertir en América Latina para evitar que vayan a los Estados Unidos. Quizás un presidente que lo tuvo muy claro fue John F. Kennedy, que creó la Alianza para el Progreso, porque se dio cuenta que la mejor forma es fortalecer América Latina para evitar esa migración. Pero el no cooperar con América Latina y lanzarle o devolverle todas esas personas deportadas no va a ayudar mucho, digamos, va a ayudar a Estados Unidos, pero va a crear un caos social dentro de América Latina y van a intentar de alguna u otra forma tratar de ingresar. Y yéndonos también por ese mismo lado de la migración, había gran expectativa en cuanto a este tema ante la toma de posesión de Donald Trump.
se ha especulado y se dice que muy probablemente ahora las personas, bueno, en este caso, niños que nazcan en el territorio de Estados Unidos, no serán reconocidos como ciudadanos. ¿Hasta qué punto esto puede beneficiar o afectar de manera económica, social a este país? Mire, aquí habría que analizar claramente los casos. No se puede poner en la misma bolsa todos los casos. Eso frente a la deportación y también sobre ir a nacer a Estados Unidos. La nacionalidad es un vínculo político y jurídico que tiene una persona al nacer en un estado. Entonces yo sí concuerdo con el presidente Trump en el sentido de que si llevo yo a mi esposa a dar a luz a los Estados Unidos solo para que mi hijo sea norteamericano, y encima utilizo hospitales norteamericanos, estoy en una violación migratoria, estoy violando la ley. Entonces, en ese caso, sí me parece que la medida, digamos, es una medida aceptada, pero no se puede poner todos en el mismo caso, porque ¿qué pasa con las personas que están en Estados Unidos, han ingresado ilegalmente, llevan años ahí y dan a luz ahí, digamos? Ese caso sería distinto al caso de la persona que fue a dar a luz, ¿no? Entonces, yo creo que se debe de legislar pensando en que hay diversos casos, y eso es lo importante, ¿no? Ver todos los casos. Doctor, también queríamos consultarle los momentos actuales que conlleva la relación Estados Unidos-Ecuador. La repercusión en materia de seguridad, en materia comercial, en materia de exportación e importación con la era Trump y lo que en cuanto a lectura nacional debemos darle. Eventualmente también el mundo lo entenderá así con esta invitación que ha hecho el presidente Trump al presidente Noboa para que participe en varias de sus ceremonias en los Estados Unidos, sus ceremonias de posesión. Esto, ¿cómo ubica al país respecto a la relación con los Estados Unidos? Sí, porque es interesante, es muy interesante su pregunta, por el hecho de que siempre ha existido una relación de los presidentes ecuatorianos. Yo me acuerdo desde Carlos Alberto Arroyo del Río, que fue a Estados Unidos y lo recibió Roosevelt, y de ahí todos, digamos, han viajado a Estados Unidos, pero quizás el presidente de mayor trascendencia ecuatoriano con relación a los Estados Unidos fue Galo Plaza Lazo, no solo porque estudió allá, sino que era amigo personal de Rockefeller y tuvo una gran influencia dentro de los Estados Unidos. Ahora, lo que usted señala con gran acierto es que es importante la presencia del presidente Noboa. Es un gesto trascendente, es un gesto importante, pero hay que unirle a ese gesto que el presidente Noboa aprovecha esta oportunidad para solicitar ayuda contra los carteles de la droga, que están todos en el Ecuador, y contra la delincuencia organizada. ¿Hay ayuda de los Estados Unidos en este momento? Evidentemente que sí, pero no es la necesaria. No es, por ejemplo, como se dio a Colombia en el famoso Plan Colombia. Entonces, yo creo que esta es la oportunidad que el presidente Noboa, estando en los Estados Unidos, logre, digamos, llegar al presidente Trump y pida la ayuda necesaria que el Ecuador la solicita y la necesita con urgencia. Incluso la balanza comercial sigue siendo favorable para Ecuador. Seguimos exportando más de lo que importamos a los Estados Unidos con respecto al 2024, al 2023, aumentó en un 17% este nivel, lo que habla bien también de este ambiente grato comercial en que en buenas relaciones se ha mantenido, de espacios y que los productos ecuatorianos quieran ir conquistando en este importante mercado y viceversa también. Si bien no hay un acuerdo comercial, un tratado de libre comercio, demás en firme, hay estas salvaguardias arancelarias que también las cámaras debaten en su momento y que ahora, digamos que
tomando en cuenta la mayoría de la cual goza de respaldo y constitución afín al presidente Donald Trump, ¿podrían avisorar, doctor, un panorama también favorable para el país respecto a esta incidencia que el sector exportador pueda tener en los Estados Unidos? Sí, yo concuerdo totalmente con usted. Y mientras usted hablaba, me acordaba que en la época del gobierno de Lucio Gutiérrez y posteriormente del presidente Palacio, se comenzó a negociar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y lamentablemente, digamos, no se culminó. Pero como usted bien señala, tenemos una gran relación comercial, usted lo señala muy claro. Y yo le añadiría que tenemos una relación histórica, porque fíjese, el Consulado General de los Estados Unidos en Guayaquil está aquí antes de 1830, es decir, antes de que se constituya el Estado del Ecuador, ya existía en Guayaquil el Consulado General de los Estados Unidos. Entonces, hay una relación comercial, como usted bien lo señala, pero también hay una relación histórica importante. Hace unos instantes Yanela se refería a la relación Estados Unidos-México y la declaración clave también que hace a horas de haberse posesionado Trump de declarar como grupos terroristas a los cárteles de México, muchos de esos cárteles con vinculación en las bandas narcoterroristas en Ecuador, que vive una guerra interna. El hacer esa declaración, doctor, pública, sobre lo que significa esta declaración con respecto a las bandas y cárteles de México y su incidencia implícita con Ecuador, habla de estar apoyando en general también a Ecuador, aunque no lo hable tan puntualmente con respecto a recursos, infraestructura, tecnicidad y la tarea conjunta que se pueda establecer con el gobierno ecuatoriano. Bueno, sí, tiene usted razón. La lucha que está iniciando el presidente de los Estados Unidos contra los carteles de la droga cae, digamos, también en el Ecuador, porque como usted señala, todos esos carteles de la droga se encuentran hoy en el Ecuador. Y la explicación es fácil. De Colombia salieron por, digamos, la presión de los Estados Unidos y vieron cuál era el país donde podían ir, que era el país de la mordida, y se fueron a México. Y ante la presión buscaron un tercer país y encontraron al Ecuador, que era una isla de paz dirigida por un gobierno que quitó las leyes migratorias, desmanteló las Fuerzas Armadas y la policía, y donde se llenó de corrupción el país. Reformaron la justicia, etcétera, etcétera, y ahí vinieron todos esos carteles al Ecuador. Es decir, que esa lucha que va a emprender Trump obviamente nos va a beneficiar también a nosotros. Sin duda alguna, una lucha y también reconocido por la ministra Mónica Palencia, en donde decía que bueno, Ecuador fue uno de los primeros en adoptarlos y qué bueno que sea también así por parte de Estados Unidos. Ahora, mi pregunta va dirigida hacia cómo Lavinia Balbonesi renueva la imagen de la primera dama en Ecuador. Si bien es cierto, antes era una imagen un poco desapercibida, un poco nula por parte de otras primeras damas, cómo ella nos ayuda precisamente a través de estas visitas, a través de su obra social y en este caso a través de acompañar a Daniel Noboa, el presidente de la República, a importantes eventos como la investidura de Donald Trump. Bueno, la primera dama en el Ecuador siempre tuvo una importancia fundamental. Recordemos la esposa de Velasco, la señora Corina Parral de Velasco, recordemos la labor de la esposa del presidente Roldós, la esposa del presidente Hurtado, una labor importante también la esposa
el presidente Febres Cordero, y existieron muchos aportes. La primera dama presidía el INFA, que era el Instituto para la Niñez y la Familia. La crisis vino cuando el presidente Correa quitó el papel de la primera dama, quitó que presida el INFA, y la esposa de él nunca apareció, ni hizo ninguna labor social, ni nada por el estilo. Yo concuerdo con usted que la señora, la esposa del señor Noboa, está haciendo un muy buen papel y además refleja una muy buena imagen, tanto en el país como en el exterior, lo cual es positivo para el Ecuador. Creo que ella está haciendo un muy buen papel. Aparte que eso también podría ser una oportunidad para tener proyectos sociales con Estados Unidos, a propósito de esta visita. Sí, proyectos sociales. Además tengo entendido que ella hace mucha labor social dentro del Ecuador, entonces podría aprovechar su visita a los Estados Unidos, digamos, para conseguir financiamiento, no solo de Estados Unidos, sino de una fundación, etcétera, tantos organismos que hay en ese país para poder continuar con esos proyectos sociales que hacen tanta falta en el Ecuador. Finalmente, doctor, no queríamos dejar de preguntarle un breve análisis respecto a las propuestas de campaña que en este debate se esbozaron relacionadas a los controles migratorios. Algunos candidatos se refirieron a ello y Ecuador también ha sido muy variable respecto a las disposiciones según el gobierno se emitan en los controles fronterizos. Tanto la presencia, fortalecimiento, tecnificación, ubicación de pertrechos, eficiencia del contrabando, el control del contrabando y demás, como de la regularización de los pasos fronterizos para los migrantes que llegan a Ecuador. Es un tema que Ecuador debe fijarse más, en campaña debe declararse más y especificarse más, o el actual gobierno, si continúa, también implementar estrategias que de alguna manera nos blinden sobre estos controles ilegales, pasos ilegales más bien, de los controles que están facilitando la presencia de migrantes que no queremos vengan a cometer actos ilícitos acá? Sí, mire, es el gobierno de la Revolución Ciudadana el que habló de quitar las visas. En el Ecuador existía el control migratorio, las visas, y las quitó. Es verdad que ahora se han puesto a ciertos países de peligrosidad visas, pero la gran mayoría ingresa sin visa. Se puso el concepto de ciudadanía universal, se puso el concepto de que no existe ilegal, está dentro de la Constitución, y se hizo al Ecuador un paraíso migratorio donde todo el mundo podía venir. Entonces eso hay que cambiarlo. Y deberían de decirlo los candidatos a la presidencia de la República claramente, porque parece que a veces hay miedo. Eso muy importante. Así es. Sin duda alguna el tema migratorio es importante, más que nada Estados Unidos siendo Estados Unidos, podemos ver cómo las ciudades santuario han sido afectadas, ¿no? En todo caso, Carlos Estarellas, internacionalista, muchas gracias por su intervención. Muy amable a ustedes por la invitación. Una buena tarde, doctor, que le vaya bien. Gracias. Gracias. Hasta luego. Muy bien, aquí algunas de las precisiones que habla el internacionalista con vasta experiencia en estos temas y también su opinión es clave sobre lo que en estos momentos en campaña los candidatos debaten, además de la lectura y relación inmediata que le da sobre los efectos de la relación comercial, de seguridad, diplomática, Estados Unidos, Ecuador. Correcto, Andrés. Pero bueno, ustedes saben que a través de nuestras redes sociales estamos al día con la información. Ustedes pueden estar pendientes y no olviden de seguirnos a través de Instagram como Altavoz EQ, por supuesto por Facebook y por TikTok, Altavoz EC, y por YouTube, Altavoz_EQ. Ya venimos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen.
Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. ¿Qué dicen los candidatos? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Qué tienen que decir en sus campañas o de sus campañas? Los invito a este espacio, ¿Qué dicen los candidatos?, para conocer a todos los personajes que estarán en la papeleta electoral rumbo a la carrera hacia Carondelet. ¿Qué dicen los candidatos? Los espero. Todos tenemos diferentes líneas de pensamiento y todas se unirán por el futuro del país. Este 9 de febrero, el Ecuador elegirá sus nuevas dignidades. Vive esta jornada electoral con la más grande alianza multiplataforma. La mejor elección 2025. Descubre la verdad a todo volumen, con invitados expertos en los temas que te interesa conocer. Experiencias y perspectivas sin filtros. Hubieron jueces que por dinero son capaces de cualquier cosa. Y más vale, la Asamblea perdió una oportunidad de poder también hacer su trabajo. Es un recinto donde reina la ignorancia. Somos Altavoz, la verdad a todo volumen. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Regresamos, Andrés. Altavoz se prepara ya para esa transmisión y cobertura nacional de las elecciones del próximo 9 de febrero. Correcto, este 9 de febrero nos van a ver, nos van a escuchar y lo más importante es que van a estar informados. Pero sobre todo no se pueden olvidar qué dicen los candidatos. Hoy, 8 de la noche, tenemos a un invitado muy especial, no se lo pueden perder, escuchen esas propuestas y al final va a ser usted quien decida por quién votar. Bueno, así nos despedimos y los invitamos para una siguiente entrega, por supuesto. Repase las siguientes, las que están colgadas en el Altavoz, para que comparta algunos de los temas y también se nutra, al igual que nosotros, con cada una de las entrevistas. Así es, hasta la próxima. Muchas gracias. Que estén bien.